brutal y asesina invasión de Putin a Ucrania. ¿Qué está haciendo la Unión Europea? Bueno, primero, muchísimas gracias por tenerme aquí, Eduardo, en el noticiero. Sí, mañana es el primer año de esta invasión totalmente injustificada, totalmente ilegal. Además movida por unos, diría yo, sentimientos totalmente revanchistas, un revisionismo histórico por parte del presidente Putin con una ansia neocolonialista. Y desde el primer momento la Unión Europea ha estado del lado de, yo diría, de la razón y de la historia, que es del lado de Ucrania, porque esto es un caso, diría, de manual de una invasión a toda escala de un país democrático, soberano, por parte de otro actor, que además es una potencia nuclear y que además tiene una silla permanente en el Consejo de Seguridad. Y la Unión Europea ha estado del lado de Ucrania imponiendo sanciones. Ya llevamos 10 paquetes de sanciones al aparato del Kremlin. Vamos a seguir presionando. Nosotros no estamos en guerra con Rusia, ni las sanciones están dirigidas al pueblo ruso. Lo único que estamos intentando es ayudar a un país a sobrevivir, a que pueda prevalecer y sobre todo a respetar la Carta de Naciones Unidas. Y hemos ayudado económicamente, hemos recibido alrededor de 10 millones de refugiados de Ucrania dentro de la Unión Europea y estamos también ayudando a Ucrania desde un punto de vista de apoyo militar y también ayudando a aislar a Rusia en el ámbito internacional. Acá, ahora mismo, hace unos minutos, se acaba de aprobar otra resolución, diría yo, con 141 votos a favor, para que Rusia pare con esta barbarie. ¿Cómo definen ustedes en la Unión Europea a Putin? Pues lo he dicho, yo creo que es un presidente con unas ansias de volver al pasado y con unas ansias neocolonialistas. Y esto que venía diciendo él, o que dijo el 24 de febrero del año pasado, que esto se trataba de una invasión, de una operación especial para desnazificar Ucrania. Yo creo que no puede haber nada más cínico, ni más hipócrita, ni más falso que eso. Como estoy diciendo, esto es una voluntad, intención de revisitar, de revisionar la historia y con unas ansias imperialistas detrás, que son muy preocupantes. ¿Es el Hitler del siglo XXI? ¿Es el Stalin del siglo XXI? Bueno, pues tiene mucha similitud lo que está ocurriendo en Ucrania con lo que pasó hace 70 años, muy lamentablemente. Violaciones, matanzas, lo que matanzas se está viendo, de chicos. Lo que se está viendo en Ucrania, el alto representante de la Unión Europea estuvo allí con el Colegio de Comisarios hace unas semanas y todos han hablado de crímenes de guerra, lo que han visto allí. Ahora, ¿la amenaza nuclear otra vez? Bueno, yo creo que el presidente Putin ya lleva un año escalando en la retórica y también en los hechos. Entonces yo creo que no hay que tomarse nada a la ligera de lo que viene diciendo, y todo esto muestra que él no está por la labor de paz, sino por la labor de la guerra, y todo esto es preocupante. ¿Le preocupa a la Unión Europea, le preocupa la última reunión de Putin con un miembro de Xi Jinping en Rusia, en el Kremlin? Bueno, yo creo que no hay nada nuevo. Esta alianza entre Rusia y China no es nada nuevo de que esté, que creo que han dicho que es como una roca sólida. Lo que sí que podemos es apelar a China, que es otro miembro del Consejo de Seguridad Permanente, otra potencia nuclear y con capacidad de interlocución con un presidente como Putin, pues que haga un llamamiento muchísimo más claro al cese de las hostilidades y al llamar a una paz duradera y a una paz justa. ¿Cómo están llevando en Europa el invierno? Porque antes, cuando comenzó la guerra, siempre se habló, y cuando llegue el invierno va a ser tremendo. Europa se va a morir de frío, ¿no? Que es lo que quería un poco Putin, ¿no? Sí, yo creo que ustedes se mueran de frío. Efectivamente, yo creo que esta era su gran apuesta.
y yo creo que ha perdido en todos En el frentes. invierno gano. Él pensaba que esto iba a durar un par de días y yo creo que el coraje, la bravura del ejército ucraniano lo ha demostrado lo contrario. Le estamos apoyando junto con los socios principales a Ucrania para que se pueda defender. Putin no se esperaba esta unidad dentro de la Unión Europea, ni esta tampoco solidez del lazo con Estados Unidos, del eje transatlántico. Y también pensaba él que la Unión Europea no iba a poder actuar o responder de manera unida a porque estábamos con la soga un poco aquí en el cuello con el tema del suministro energético. Ya lo vimos en el 2014 con la invasión de Crimea. Teníamos que haber sacado las conclusiones que en ese momento teníamos que haber sacado, es decir, cortar el cordón umbilical que nos une a Rusia, que nos ha unido durante tantos años. Putin siempre los amenaza con que bajo la palanca y ustedes se mueren. Lo que ha habido, había países de la Unión Europea entre los 27 que a lo mejor dependían algunos de ellos 80, un 90% de la importación de gas ruso, mientras que otros un 3 o un 4%. Entonces, poner de acuerdo a estos países de la Unión Europea no ha sido fácil, pero inmediatamente nos pusimos de acuerdo y desde entonces, desde hace ya un año, hemos prácticamente ya reducido a cero la dependencia que tenemos. Empezaron a buscar otros países para suministrar. Primero, ahorrando energía, que es el ahorro, eficiencia energética. Segundo, una apuesta muchísimo más decidida por las renovables, y es lo que estamos haciendo. Y tercero, diversificando nuestras fuentes de energía, empezando con Noruega, con Estados Unidos y también con la cuenca del Mediterráneo. De esa manera, prácticamente a día de hoy no dependemos en absoluto ni del gas ni del petróleo ruso. Le agradezco infinitamente, embajador, siempre tan amable. Muchísimas gracias por tenerme aquí.